Yo nada. O sea, no. Hasta luego, hasta luego. Vamos a ver. Hoy los 13 clubes emitieron un comunicado, tanto de televisión de Televisión, diciendo que pedían una reunión el próximo martes, que amenazan con una huelga. ¿Qué tiene que decir? Que es de la parte contraria. No, yo no soy de ninguna parte contraria, es decir... bueno, es distinto, ¿eh? Es distinto. Hay que matizar ese tema porque, primero, no sé muy bien lo que piden, porque me parece que fue una reunión que la llevaron a cabo, desde luego al Deportivo no se le ha invitado, por lo tanto, desconozco qué puntos pudieron tratarse o dejarse de tratar y, por lo tanto, no tengo ningún motivo en este momento, ningún razonamiento lógico para decir si estoy de acuerdo o no con lo que se pueda plantear en esos casos, ¿no? Las cuestiones... Hay cosas en esta vida que parece que a veces la gente que firma documentos no se da cuenta de lo que firma, ¿no? Y otra cosa es que después estés de acuerdo a lo mejor en cómo se utiliza a lo mejor esa situación que nadie querría. Por ejemplo, el tema de horarios, ¿no? Nosotros tampoco podríamos dejar de protestar, a lo mejor decir, hombre, nos toca a las 7 de la tarde de un lunes, no es una hora verdaderamente lógica para jugar al fútbol, aunque sea en el verano y en el mes de agosto. Pero hay que partir un poco de las realidades. Primero, que todos los equipos, creo que todos sin excepción, hemos firmado un documento donde se permitía, en este caso, al que gestionase tus derechos televisivos, que marcase los horarios para poder sacar el mayor rendimiento y de esa forma también te pudiese pagar a ti más. Eso lo hemos hecho todos. Entonces, podrás de alguna manera hacer llegar esa queja y decirles, en este caso, a los que están gestionando esos horarios, hombre, que en buena lógica deberían de pensar mucho más en las personas que asisten a los encuentros, ¿no? Pero hay una realidad que todos hemos firmado, ¿no? Esperamos un momento. Decíamos que a veces no entiendes esas reacciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los otros clubes tampoco somos responsables de lo que está ocurriendo, y pongo también el ejemplo del Deportivo, que también está perjudicado, ¿no? ¿Que hay que tratar entre todos de mejorar eso? Por supuesto, nosotros somos los primeros que pensamos en ello. También tienen que pensar que eso está motivado porque AFE, en su momento, para dar la autorización y comenzar la Liga en estas fechas por razones del calor, obligó a los operadores y a la propia Liga al acuerdo de que no se podría iniciar ningún partido antes de las 7 de la tarde. Claro, eso limita los horarios, limita el horario de las 5, limita el horario de las 12 de la mañana y genera quizá esa corriente de subir de 7 a 9 a 11 cuando antes eran 6, 8 y 10, como la sesión continua de antes, ¿no?, del cine. Entonces, esa situación llevado a esos extremos es simplemente, yo creo, una cortina de humo, en el fondo, para lo que de verdad se está debatiendo desde hace años en la Liga de Fútbol Profesional, que es el reparto de los ingresos de televisión. Es decir, ahí es donde está todo el quiz, amén de que en este momento puede existir también una fuerte lucha entre los dos grandes operadores, entre, por un lado, el grupo de Mediapro y, por otro lado, el grupo de Prisas o G-Cable. Entonces, ese choque genera verdaderamente enfrentamientos y genera situaciones que ninguno, creo yo, que queremos que se produzca. Pero vuelvo a insistir que yo pienso que es simplemente esa cortina de humo que tapa o intenta tapar la discusión de que todos queremos más, como en la canción. Y es evidente que eso no se puede producir salvo que haya más dinero para repartir. Habréis oído decir siempre que yo defiendo a ultranza el modelo inglés y que, por lo tanto, creo que cuanto más se aúne esa situación y se vaya en esa línea, va a posibilitar que todos los equipos, desde el más pequeño hasta el primero de la tabla,
las diferencias que reciban de televisión al final de año sean mínimas. Pero creo que aquí hay un mal planteamiento, por lo menos desde algún punto de vista, no lo entiendo demasiado bien, de una serie de equipos que están en ese segundo marco, que podríamos decir después del Barça y del Madrid, o del Madrid y el Barça. Hay un grupo de equipos que yo creo que serían a los que les tiene que pensar también de que pueden llegar incluso a tener que bajar sus emolumentos o prácticamente no subirlos, en beneficio de los que menos tienen, que sí van a sufrir una mejora muy considerable, ¿no? Tan considerable que se unificarían prácticamente los ingresos por televisión, partamos un poco de la base, desde un Atlético de Madrid al último de la fila que haya podido o bien ascender este año o bien tenga los menores ingresos por la televisión por las razones que hayan sido. Eso es lo que yo pienso que no se están dando cuenta. Cuando quieren, en realidad, acercarse a los dos primeros puestos, porque evidentemente hay una gran diferencia en este momento entre el Madrid y el Barcelona y el grupo que sigue a continuación, no se dan cuenta que lo que van a motivar va a ser que prácticamente no haya ninguna diferencia entre, vamos a dejar un poco de lado esos dos equipos, entre todos los demás de arriba y los últimos de la tabla, ¿no? Y yo creo que no se están dando cuenta de eso. Sí, va a ser, sería un recorte muy importante para el Madrid y para el Barcelona, pero que a ellos verdaderamente no les afectaría. Yo diría que como mucho les podría afectar en el 8 o en el 10% de su presupuesto global, porque el Madrid y el Barcelona, a diferencia de casi todos los demás, no viven de los derechos de televisión, a pesar de lo que la gente dice. Madrid y Barcelona, que tiene unos ingresos de televisión sobre los 130, 140 millones de euros, tiene un presupuesto que se acerca a los 500 millones de euros. Con lo cual, aunque haya una reducción de 40, 50, 60 millones de euros dentro de lo que perciben de televisión, no les va a suponer nada más que ajustarse un poco los machos, pero nada más. Van a seguir teniendo un presupuesto de 450 millones cuando el siguiente de primera división va a andar en los 125, 150 como mucho, si no se vuelven locos. Para que sirva de base, el Deportivo nunca llegó a los 80 millones de presupuesto en los mejores años de competición y en los mejores años de Champions. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy presente, porque creo que alguno se puede llevar la sorpresa de que en vez de cobrar más, o no cobra más, o puede llegar incluso a cobrar menos, porque va a depender prácticamente, igual que la Liga inglesa, de unas pequeñísimas diferencias entre el primero y el último de la clasificación. Y a mayores, donde hay que dotar, y vengo insistiendo de esto desde hace muchos años, y el año pasado se dio un paso muy importante, pero no más que un paso, y quedan muchos pasos por dar, donde tiene que volcarse una gran parte de ese presupuesto del fondo común, que de alguna manera tenemos que hacer entre todos los clubes para ese reparto, que se vislumbra en los próximos años, es precisamente en apoyo de los equipos que descienden, y no solamente un año, como ha sido, por ejemplo, el caso del Deportivo, sino que ese equipo tiene que necesitar, o incluso a lo mejor de 4 años, aunque sea en cantidades distintas, para poder adaptar su presupuesto a las nuevas circunstancias. El caso que hoy podemos poner de ejemplo de lo difícil que puede ser eso es precisamente el Villarreal. Nosotros también lo hemos vivido, pero no en la misma proporción. Pero pasar de un presupuesto de 70, 80 o más millones de euros a un presupuesto de segunda división con los ingresos que hay, pues a lo mejor el Villarreal pasa de ganar en primera división, en televisión, pues a lo mejor entre lo que le pagase el gestor principal de la televisión y el canal Nou, pues a lo mejor estarían 35 millones de euros. Pues de 35 pasas a 2. A ver si eso es después un problema de gestión de los dirigentes. Eso lo que pasa es que han desaparecido 33 millones del presupuesto. Entonces tienes que buscar la manera
vendiendo todo lo que puedes vender, lo que está haciendo ahora mismo, y es digno de estudiarlo y de seguir esos casos, es precisamente el Villarreal, igual que lo ha hecho en su momento el Celta, y nosotros, pues como hemos tenido ese apoyo, porque el Villarreal, por ejemplo, no está en el grupo que apoya precisamente ese descenso, tampoco va a tener ese dinero, sí, los 3 millones que da siempre en la Liga de Fútbol Profesional, pero solamente 3 millones. Y esas son las circunstancias que la gente no se está dando cuenta de que pueden producirse a raíz del estudio de los temas de televisión, del reparto de los derechos de televisión. Y esa es la única realidad. Lo de los horarios es una circunstancia que, como se juega un poco a favor de viento, porque nadie está a favor de esos horarios, salvo a lo mejor las antenas de televisión o la gente que tiene que vender también esos derechos al mejor precio posible, buscando las horas también que les interesa más. No es lo mismo dar un partido a lo mejor a las 6 que a las 7, a las 8 que a las 9 o a las 10 que a las 11, ¿no? Es decir, y ahí es donde se pueden encontrar esas diferencias. Pero el verdaderamente perjudicado es el espectador y de rebote también el club, claro, porque si la gente no compra entradas de público, amén de los socios que se puedan enfadar, también está que a las 11 de la noche de un lunes o de un domingo, a ver quién puede pensar que va a hacer una buena taquilla. Huelga no puede haber. O sea, lo que puede es no presentarse a un partido. Y saben que eso, yo diría que eso no solamente no se va a producir, sino que no tiene ni 1 por 1000 de posibilidades de que se produzca, ¿no? Porque nadie juega con las cosas de comer, ¿no? Nadie puede cometer el error, creo yo, y dice, no nos presentamos. Eso no lo puede hacer nadie, porque eso sí que sería un problema que te podrían llamar la atención seriamente tus aficionados, los jugadores y todo el mundo, ¿no? De momento no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo, seguimos trabajando. Cuando hay alguna novedad se os dirá, pero bueno, estas cosas son muy lentas y aún menos mal que se van produciendo dentro de lo que cabe. En este caso fue bastante rápido, ¿no? Desde que se desvinculó Carlos Marchena del Villarreal hasta la presentación, si no llega a ser por el fin de semana, hubiese sido 2 o 3 días antes. Sí, pero en todo caso un delantero y ya se cerraría la plantilla. Sí. Ahora que solo queda o delantero, sigo pensando que o mellor pode chegar ainda pro grito inicial, o sea, ou pensas que se podría cerrar a plantilla? No lo sé, porque esas cosas dependen puedes estar trabajando 3 meses y no sale, y a lo mejor incluso, y están ocurriendo casos, ¿no? Jugadores que te han dicho que no y que ahora dirían que sí. Es curioso, pero ha habido casos de esos y casos verdaderamente llamativos, ¿no? Yo quería preguntarle por 2 nombres. El primero, como dice usted, no sé si es por la SAD, si sabe algo de la SAD. No. Y el segundo, desde Portugal afirman que Bebe, el delantero de Manchester United. No hay nada, no. ¿Solo se piensa en una incorporación o podrían ser 2? Que siempre decimos que 2 mejor que 1, si son pequeños o algo por el estilo, ¿no? Claro. Como seguimos, mientras vengan plátanos. Una cuestión al hilo de lo que comentaba antes de Carlos Marchena, que tiene un año asegurado, ¿no? Se ha comentado bastante estos días el hecho de que en la plantilla de esta temporada hay, como nos dicen, 17 o 18 jugadores que finalizan su vinculación de una manera o de otra, pedidos o porque finalizan contrato el 30 de junio de 2013. Es un problema que preocupa en el club. No, sinceramente, y en algunos casos verdaderamente no. Pero me refiero que eso hay que vivir con ello, ¿no? El problema que teníamos antes es que finalizaba la liga y tenías a lo mejor, pues no sé,
25 jugadores y tenías que ir a buscar otros 4 o 5 más, y tenías 30, o tenías 32, o tenías 28, o tenías 35, como llegamos a tener también, es verdad, que en otras épocas, ¿no? Pero yo creo que para el Deportivo del año, vamos a decir, es muy bueno esa situación. O sea, todo el mundo sabe que al año siguiente, antes era una maravilla quedar libre. Ahora quedar libre hay que pensárselo muchas veces, ¿no? Muchas veces, porque son muchos los jugadores y de buen nivel y de alto nivel que por las razones que sean ya no enganchan ese año que queda libre, y después sí que es prácticamente imposible volverse a colocar, ¿no? Y eso también es bueno en el sentido de la dedicación del jugador, porque el que tiene que volver a lo mejor a su lugar de origen, en el cual estar cedido, pues quiere demostrar que efectivamente es jugador para grandes eventos. El que tienes tú tiene también esa cuestión de muchos de ellos que están deseando también ampliar su contrato, en este caso con el Deportivo, y porque son jugadores del Deportivo, pues puede haber varios casos. Yo me imagino que a raíz del 31 de agosto, que efectivamente lo que te preocupa es que hasta ese momento lo que hayas hecho es lo que va a quedar hecho, pero a partir del 1 de septiembre sí que serán varios los jugadores que hablaremos con ellos para ampliarles contrato. Pero a partir de ese momento, y con tranquilidad y sin agobios, y mirando unos casos de una forma y otros casos de otra, ¿no? Pero hoy no es quizá como era hace muchos años el hecho de quedarte con una plantilla corta al finalizar la temporada. Yo creo que no debe preocuparnos lo más mínimo, porque suele haber muchas posibilidades también en el campo de los jugadores que quedan libres, de los jugadores que pueden ser cedidos, de los excesos en muchos clubes, sobre todo extranjeros y de alto nivel, los excesos de plantilla amplísimas, ¿no? Hay países que tienen 35, 40 jugadores, ¿no? Pues teniendo un buen conocimiento del mercado, y Ernesto Bello y sus grupo de trabajo en la Secretaría Técnica sí que lo están haciendo bien, pues poco a poco y cada vez más pues tendrás recursos suficientes para decir, pues donde nos pueden ceder a un jugador es aquí, o esto lo podemos conseguir que nos lo dejen libre y traerlo, o algún jugador que está cedido llegue a su club de procedencia y diga que, hombre, pues creemos que os lo podemos dejar porque no da el nivel que a lo mejor nosotros necesitamos para jugar altos campeonatos internacionales o lo que sea, ¿no? Ahí es donde tenemos que acertar, claro. ¿Te paga las cañas o qué? No. La pregunta es la siguiente. Hay muchos jugadores del filial de la factoría Abegondo que están haciendo muy bien la temporada. Es muy difícil que tenga mejor sitio no primer equipo. ¿Estás pensando en alguna cesión? Inicialmente lo que pensamos con la gente, aquí hay dos conceptos distintos. La gente que ya estaba cercana a la plantilla del Deportivo, ya estaba en el Deportivo y entrenaba con el Deportivo tradicionalmente ya el año pasado y jugaba partidos, y que eso es una forma, eso sí que tenderían a salir. Y otro es el equipo, la gente que normalmente serían jugadores del Fabril, ¿no? Y lo que queremos es que el Fabril tenga un equipo muy agradable de ver, de jugar, y parece que se puede conseguir, y de hecho lo están consiguiendo, ¿no? Los partidos que llevan jugados, la verdad es que están dando muy buen nivel. Entonces, yo me imagino, salvo circunstancias de última hora, que yo creo que esa misma idea que había se seguirá manteniendo, ¿no? Es decir, los que eran jugadores del Fabril seguirán siendo jugadores del Fabril, aquellos, como es el caso de Juan Carlos, que ya estaba alternando un equipo con el otro, sí tienden a salir, igual que pensamos en el caso de Seoane, o en algunos casos de que les viene muy bien jugar muchos partidos una temporada para poder venir verdaderamente como titulares al Deportivo, ¿no? Un caso como ha sido, y lo ponemos muchas veces como ejemplo, que ha sido el de Alex Bergantiños, ¿no? No, digo que ese es el planteamiento. De momento no ha habido ninguna modificación contractual, es decir, Seoane sigue en las mismas condiciones que estaba hace un mes o hace 6 meses, ¿no? El tema de Insua parece que se le cierra un poquito ahora las puertas con Carlos Marchena.
Pero a Insua hay que darle tiempo al tiempo, es decir, no puede ser que de repente pensemos que Insua va a tener la responsabilidad. Otra cosa es que el entrenador, si lo ve que está en unas condiciones fenomenales, pues si lo está viendo en el Fabril o entrena con ellos en momentos determinados, seguramente lo llamará pues para jugar o para entrenar o para ser titular indiscutible. Pues es decir, pero eso es una posibilidad. Lo que no le podemos es dar a esa importancia a un jugador, o sea, esa trascendencia a un jugador de que con 19, 20 años tenga la obligación de resolver los problemas de la defensa y la parte central de un club de primera división. Ojalá verdaderamente piensen que es el hombre adecuado, pero lo tiene que demostrar él, claro. Vale. Gracias. Vale, gracias.